Muy bien, el día de hoy vamos a resolver un problema que nos ayuda a nosotros a hacer un análisis termodinámico de una turbina. Las turbinas, como nosotros hemos discutido anteriormente en clase, pues son equipos que contienen partes móviles en donde a partir de una velocidad de un fluido que se pasa a través de esta turbina. La turbina tiene unos sistemas internos que son capaces de girar a partir de que este fluido a alta velocidad atraviesa la turbina y esta rotación que se genera se acopla a un generador eléctrico, lo cual nos permite a nosotros, en este caso, convertir energía cinética en a partir de un gas que fluye en energía eléctrica. Y entonces en este caso el problema nos define algunas condiciones de operación de una turbina que trabaja con vapor de agua. Y como nosotros sabemos, los equipos, cuando nosotros hacemos el análisis termodinámico que nos permite encontrar algunas variables de diseño de equipos que funcionan con vapor de agua, pues para nosotros es bastante simple hacer los cálculos, ya que nosotros contamos con las propiedades termodinámicas a un rango muy amplio de concentraciones de condiciones termodinámicas en el apéndice F del libro Smith-Vaness. Y entonces vamos a hacer uso de estas tablas para calcular lo que nos pide el problema. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que tenemos una corriente de agua, la cual se encuentra a alta presión, con una velocidad de 1000 kilogramos por hora, inicialmente a una presión de 3.5 megapascales y 350 grados Celsius, la cual se expande en una turbina, o sea, este vapor que está a una alta presión, se expande y atraviesa la turbina, la cual nos permite a nosotros obtener un trabajo, usualmente en forma de energía eléctrica. La corriente a la salida de la turbina está a una condición de presión de 792 megapascales y se sabe que contiene vapor y líquido saturado con una calidad de 80% de vapor. Si el trabajo obtenido de la turbina es 1000 kilowatts, nos pide que calcule la velocidad con la que se le tiene que suministrar calor a la turbina durante el proceso. Vamos en este caso a despreciar la energía cinética y la energía potencial del fluido que entra y sale de la turbina. Entonces, si nosotros hacemos un esquema simple de la turbina para hacer el análisis y obtener la cantidad de calor, pues nosotros sabemos, nos indica ahí que tenemos un fluido que entra a esta turbina con una velocidad de 1000 kilogramos por hora, con una condición de presión de 3.5 megapascales y una temperatura de 350 grados Celsius. Ahora, esta turbina tiene la salida de la misma, la salida del vapor de agua, el cual se encuentra a una presión de salida de 0.792 megapascales y nos dice que es 80% vapor y por lo tanto el resto 20% de líquido, ¿sí?
sabemos el trabajo que obtenemos de esta turbina, que es nuestro trabajo de flecha o shaft work, ¿sí? El cual es 100 kilowatts. O sea, tenemos una potencia, ya que lo vamos a calcular a raíz de la cantidad de masa que está fluyendo por hora, ¿sí? Y entonces nos pide que calculemos, ¿sí?, la velocidad con la que se le tiene que suministrar calor a la turbina, ¿sí? Entonces vamos a calcular el calor, ya sea que se produzca o que le tenemos que meter a la turbina en este caso. Entonces hay varias cosas que tenemos que, bueno, y nos pide que calculemos el calor en kilowatts, ¿sí? Entonces hay varias situaciones que tenemos que analizar inicialmente. Por ejemplo, la primera son algunos de los datos adicionales que nos da, como por ejemplo que el cambio de energía cinética y el cambio en la energía potencial se acercan a cero, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a resolver este tipo de problemas como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿sí? O la forma en la que se analizan estos problemas pues es con la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Y como es un sistema que tiene partes móviles, ¿sí?, en este caso la turbina, y tiene un flujo de entrada y de salida, entonces vamos a utilizar la primera ley de la termodinámica en su versión de sistema abierto, donde, si ustedes recuerdan, tenemos que el cambio de entalpía más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial es igual al calor más el trabajo de flecha. Entonces, como nos menciona la primera condición del problema, la energía potencial y la energía cinética las podemos despreciar, y por lo tanto la ecuación que vamos a utilizar va a ser el cambio de entalpía va a ser igual al calor más el trabajo de flecha. Y el problema nos está pidiendo que calculemos el calor, ¿sí? Entonces el calor lo podemos calcular con el cambio de entalpía menos el trabajo de flecha. Ahora, algo muy importante es cómo vamos a calcular este cambio de entalpía. Pues este cambio de entalpía tiene que ver con la entalpía en la entrada y la entalpía en la salida, ¿sí? Este cambio de entalpía va a ser igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿sí?, menos el trabajo de flecha que ya nos los da el problema. Entonces, ¿cómo calculamos la entalpía en la condición de entrada y la entalpía en la condición de salida? Pues como les mencioné al inicio, nosotros tenemos las tablas de vapor en donde nos es posible encontrar las diferentes propiedades termodinámicas que tenemos cuando operamos con vapor. Aquí es importante decir que es vapor de agua sobrecalentado. Como ustedes pueden ver en las tablas, este es un extracto de donde se encuentra nuestra condición 1, ¿verdad? Nuestra condición 1 nos dice que tenemos una presión de entrada de 3.5 megapascales y una temperatura en la entrada de 350 grados Celsius.
Entonces, como podemos ver, aquí se encuentran las condiciones en donde nosotros podemos obtener los valores tanto de volumen como de energía interna, como de entalpía y entropía. Por lo tanto, a nosotros nos interesa saber el valor de la entalpía cuando tenemos 3.5 megapascales, que equivale a 3500 kilopascales, que sería este punto de aquí, ¿sí? Y 350 grados Celsius, la cual se encuentra en esta columna de aquí. Ahora, si podemos nosotros ver, nada más como corroboración de que vamos a utilizar la tabla de vapor sobrecalentado, es en estas tablas nos dice que a 350 kilopascales nuestra temperatura de saturación, la cual se encuentra aquí entre paréntesis, es de 242.54 grados Celsius. Al estar nuestra temperatura a 350 grados Celsius, tenemos ahí aproximadamente 100 grados, 108 grados de sobrecalentamiento. Por lo tanto, nuestro sistema está sobrecalentado. Y entonces, juntando estas dos columnas, podemos ver que nuestro punto de interés se encuentra aquí, ¿sí? Y en específico, nuestra entalpía a 350 grados Celsius y 3500 megapascales, 3500 kilopascales, perdón, tenemos una entalpía 1 en la condición de entrada de 3106.5 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Ahora vamos a ver la condición 2, que es la condición de salida. La condición 2 de salida es interesante porque a nosotros ya nos está diciendo que tenemos 80% de vapor y 20% de líquido. Como nosotros tenemos tanto vapor como líquido en equilibrio, quiere decir que nuestro vapor y nuestro líquido, los dos se encuentran en condiciones de saturación, ¿sí? Tenemos a la salida, vamos a tener vapor saturado y líquido saturado. Entonces, en la condición 2 tenemos 80% de vapor y 20% de líquido. Los dos saturados al estar en equilibrio. Y por lo tanto, nos vamos a la tabla de vapor saturado, en donde nuestra presión de saturación nos dice que son 792 megapascales, lo cual la presión de saturación es igual a 792 kilopascales. Y podemos ver en nuestra tabla de vapor saturado que aquí tenemos nuestra condición de 792 kilopascales, en donde nuestra temperatura de saturación sería igual a 170 grados Celsius, solo como dato adicional. Y si nos vamos aquí, podemos ver que la primera columna equivale a líquido saturado y la segunda columna equivale a la entalpía del vapor saturado. Por lo tanto, la entalpía del líquido saturado es igual a 719 kilojoules por kilogramo y la entalpía del vapor saturado es igual a 2767.1 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuál es la entalpía de nuestra corriente, que es 80% vapor y 20% de líquido, nosotros podemos sacar H2 simplemente multiplicando por la fracción de cada una de las entalpías que conforman nuestra
condición de salida. Por lo tanto, tenemos 0.8 de la entalpía del vapor, que serían 2767.1 kilojoules por kilogramo, más 0.2 por la entalpía de el líquido saturado. Y por lo tanto, nuestra entalpía 2, al hacer esta operación, nos queda que es 2357.5 kilojoules por kilogramo. Y entonces ya tenemos la entalpía 2 y la entalpía 1. Y ahora sí podemos regresar a nuestra ecuación inicial, en donde el calor lo vamos a calcular con el cambio de entalpía menos el trabajo de flecha. Entonces, el cambio de entalpía lo vamos a calcular con nuestra entalpía de salida menos nuestra entalpía de entrada, la cual es igual a 2375.5 kilojoules por kilogramo menos la entalpía 1 de entrada, que son 3106.5 kilojoules por kilogramo, lo cual el cambio de entalpía nos da igual a menos 749 kilojoules por kilogramo. Ahora, algo muy importante. Aquí nuestro trabajo de flecha nos dice que son 100 kilowatts, los cuales son iguales a 100 kilojoules por segundo. En este caso, nosotros aquí tenemos el cambio de entalpía debido a por unidad de masa. Sin embargo, nosotros el problema nos da la unidad, el flujo másico que tenemos a través de la turbina, que es de 1000 kilogramos por hora. Por lo tanto, podemos calcular cuál va a ser el cambio de entalpía por unidad de tiempo, y ya con eso tenemos unidades de potencia en ambos y las podemos restar. Por lo tanto, nuestro trabajo de flecha y nuestro cambio de entalpía, podemos hacer un cambio en donde este es igual a menos 749 kilojoules por kilogramo. Si lo multiplicamos por el flujo másico, que son 1000 kilogramos por hora, ¿sí?, y lo convertimos a una hora, es igual a 3600 segundos, ¿sí? Kilogramo se va con kilogramo, hora con hora, y nos va a quedar un cambio de entalpía por unidad de tiempo de 208.055.56 joules por segundo, ¿sí?, o 208.055 kilojoules por segundo, ¿sí? Este sería nuestro cambio de entalpía. Por lo tanto, el calor sería igual al cambio de entalpía, que ya lo calculamos, menos el trabajo de flecha, lo cual es igual a 208.055.56 joules por segundo menos el trabajo de flecha, que son 100.000 joules por segundo, ¿sí? Y por lo tanto
aquí es negativo, perdón, menos, ¿verdad? Y por lo tanto el calor va a ser igual, y aquí es más, ¿sí? Porque tenemos que el trabajo de flecha sale, ¿verdad? El trabajo de flecha lo obtenemos de nuestro sistema, ¿sí? Por lo tanto sale el sistema y es también negativo. Por lo tanto el calor es igual a menos 108.055 joules por segundo. O también es igual a menos 108.06 kilowatts. Lo cual significa que le tenemos que estar extrayendo 108 kilowatts de potencia de calor a nuestra turbina para que opere en las condiciones que menciona el problema.